Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de gramática árabe Islam en español. Continuaremos con la lección número 39, en la cual estudiaremos los signos que nos indican el verbo pasado indeclinable. Ya sabemos que los verbos en pasado son indeclinables, es decir, ellos, sin importar la partícula que les preceda, ellos se van a mantener siempre igual. Ahora, cuando nosotros hablamos de que una palabra en árabe es indeclinable, quiere decir que sin importar su posición en la oración, sin importar la partícula que le preceda, sin importar el estado en el que se encuentre, la palabra se va a mantener igual. Lo que nos indica siempre el cambio en una palabra, ya sea declinación o que es indeclinable, es su última vocal. Obviamente no va a ser su primera vocal ni su segunda vocal, sino su última vocal, ¿cierto? Entonces, estudiamos lo mismo con los sustantivos. Por ejemplo, un sustantivo que cambia según la partícula que le preceda o según su posición en la oración. Esta palabra va a cambiar su última vocal. Esta última vocal, cuando cambia, no le cambia el significado a la palabra. Lo que hace es indicar en qué posición se encuentra dentro de la oración. Ya nosotros hemos estudiado anteriormente que los verbos en pasado son totalmente indeclinables. Es decir, yo le puedo poner cualquier partícula, puede estar en cualquier parte de la oración, se va a mantener exactamente igual. Pero desde la parte teórica, sabemos que cuando una palabra, en este caso un verbo, es indeclinable, ¿cierto? Los verbos en pasado son indeclinables, va a tener un signo que caracteriza esa incapacidad de declinación. Entonces, los verbos en pasado pueden ser indeclinables con fatha. Quiere decir que terminan ciertos verbos, ciertas conjugaciones. Cuando hablamos de verbos, obviamente no solamente estamos hablando de los verbos como tal, sino de las conjugaciones. Todos los verbos caben, según su conjugación, van a tener diferentes formas, ¿cierto? Van a tener diferentes terminaciones. Entonces, lo que vamos a estudiar es cómo o cuáles son los signos que identifican esa declinación. Entonces, los verbos pueden ser indeclinables con fatha, es decir, su última vocal es fatha. Si recuerdan bien, los verbos en pasado no tienen prefijos. Es decir, nunca van a empezar por el prefijo ya, ta, a, na, ¿cierto? Con los cuales sí empiezan los verbos en presente. Los verbos en pasado solo tienen sufijos, excepto el primer verbo de la conjugación, que es el singular masculino tercera persona, ¿cierto? Esa va a ser la base del verbo y está compuesto de la raíz del verbo, pero no incluye ningún sufijo. De ahí en adelante, todos los verbos van a tener sufijos. Cuando nosotros hablamos de la incapacidad de declinación, ¿cierto? Y del signo que marca esa indeclinación, si lo podemos llamar de esa manera, es la última vocal sobre la última letra de la raíz, no el sufijo. Los sufijos son esos, son simplemente sufijos que se le añaden al verbo y esos sufijos nos están indicando el pronombre, es decir, quién está realizando la acción. Si yo, por ejemplo, digo katabtu, yo escribí, ese sufijo tú, ¿no? Katabtu, ese tú está indicando que quien realizó la acción fui yo, es el pronombre personal yo, Ana, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los signos que marcan el verbo como indeclinable, no se está refiriendo a los signos o la última vocal sobre el sufijo, sino la última vocal sobre el último radical del verbo, es decir, el radical lam. En este caso, por ejemplo, miremos el ejemplo, wasala quiere decir llegar. Wasala al-khabaru ilayna ba'da usbu'a. Wasala quiere decir recibir, llegar. Sí, en este caso se traduce como recibir. Wasala al-khabar, llegaron las noticias ileina a nosotros. Una traducción que tenga sentido en español, recibimos las noticias, ¿no? Pero wasala es llegar a algún lugar, ¿no? Wasala ileina, llegaron a nosotros, es decir, recibimos. Al-khabar, las noticias.
El verbo wasala, que es lo que nos vamos a enfocar aquí, la raíz del verbo es wasala, ¿cierto? El radical lam es la letra lam y termina en fatha. Este verbo está en tercera persona singular masculino. Huwa wasala, ¿sí? Aquí wasala y le está refiriéndose en tercera persona porque se está refiriendo a las noticias, al khabar. La noticia, al khabar wasala, ¿cierto? La noticia llegó. ¿A quién llegó? A nosotros. Ileina, a nosotros. Ba'da, después de usbu', una semana. Entonces, wasala es un verbo en pasado, tercera persona, singular, masculino, indeclinable en fatha. Todos los verbos en tercera persona, masculino, singular, van a terminar con una fatha y ese es el signo que los hace indeclinables. Entonces ahí lo puse en rojo, el radical lam con la fatha. Es decir, este es el caso cuando el verbo no tiene ningún sufijo, porque ya mencioné anteriormente, está en su forma más básica, que es tercera persona masculino singular, que se refiere al pronombre él, huwa. En el siguiente ejemplo está la siguiente oración. Wasalat originalmente tiene un sukun lata, pero va a tener aquí una kasra, porque la palabra siguiente empieza con el artículo hamzatul wasal lam. Wasalat at-ta'iratu al-matar 'inda al-fajr. Wasalat es el mismo verbo de wasala, pero está en tercera persona, más que femenino singular. Wasala, tercera persona masculino singular. Wasalat, tercera persona femenino singular. Originalmente, como mencioné, tiene sukun, pero como es difícil leer wasalat ta'ira, simplemente se le pone una kasra temporal para poder unir con la palabra siguiente at-ta'ira. Wasalat at-ta'ira al-matar 'inda al-fajr. Este verbo también es indeclinable en fatha. Alguien podrá decir, pero ¿por qué no es indeclinable en sukun o en este caso en kasra? Porque esta ta al final del verbo no hace parte de los radicales, de las letras radicales del verbo. Esta ta al final es el sufijo que indica que el hacedor o el sujeto de la acción es un objeto singular que está en tercera persona, no está presente y es femenino. En este caso, at-ta'ira. At-ta'ira es el avión, pero si ven termina en ta marbuta, lo cual indica que es en árabe la palabra avión es femenino. Entonces, el avión llegó, ¿cierto? Como el avión es femenino en árabe, el verbo también tiene que estar en femenino. Entonces, ahí ya empezamos a colocarle un sufijo que indica quién realiza la acción. Wasalat at-ta'ira al-matar, quiere decir el aeropuerto. El avión llegó al aeropuerto, es el objeto de la oración. Inda, alrededor de al-fajr, al amanecer. Entonces, igual lo que aquí nos indica es que el signo de indeclinación sigue siendo fatha. ¿Por qué? Porque el último radical del verbo, que sigue siendo la lam, ¿verdad? Termina en fatha. La siguiente oración dice, Nama, durmió, at-taliban. At-taliban quiere decir los dos estudiantes. Wama kataba al-wajib. Nama, él durmió. At-taliban, los dos estudiantes. El verbo nama está en singular porque está al inicio de la oración. Recuerden que cuando hicimos las oraciones verbales, cuando el verbo está al inicio de la oración, casi siempre se va a colocar en singular. At-taliban quiere decir los dos estudiantes. Un solo estudiante, at-talib. Dos estudiantes, taliban. ¿Ok? Plural de estudiantes, at-tullab, ¿cierto? Y femenino, at-taliba, y el plural de estudiantes femeninos, at-talibat, ¿ok? Wama kataba, y no, kataba, aquí ya el verbo como está en el medio ya sí va a indicar el hacedor, que son los dos estudiantes, y va a estar en dual. Kataba,
¿ok? Kataba al final tiene una alef, al-wajib, no escribieron la tarea. Los dos estudiantes se durmieron sin escribir la tarea, básicamente. Entonces, cuando el verbo termina en una alif dual, su signo de declinación sigue siendo la fatha, porque recuerden que la alif es simplemente un sufijo, ¿cierto? Y la última vocal del último radical del verbo sigue siendo fatha. Entonces, en estos tres ejemplos, vemos cómo el verbo es indeclinable en fatha, ya sea cuando está en su forma original, tercera persona singular masculino, que indica que el que realiza la acción es él, Huwa, o cuando la acción la realiza ella, ¿no? Tercera persona femenino singular o tercera persona dual. Hay otro verbo que aquí no está incluido, que es tercera persona dual femenino. Si nosotros tomáramos el verbo kataba, que quiere decir ellos dos escribieron, si quisiéramos decir ellas dos escribieron, sería katabat, termina en ta y luego una alif. Katabata, ¿no? Pero aquí en esta lección no estamos estudiando esa forma de conjugación. Y también terminaría en fatha, ¿sí? Porque la última vocal, que es ba, sigue teniendo fatha. Kataba, y luego simplemente le agregamos el sufijo ta, alef. Katabata, ¿no? De pronto más adelante lo estudiaremos. En este momento el único dual que estamos estudiando es el masculino y lo utilizamos para los dos. Ahora, veamos los siguientes ejemplos. Estos 10 ejemplos, todos son indeclinables con fatha, el verbo. ¿Ok? Balaga amri khamsatan wa ishrina aman. ¿Ok? Tengo 25 años. Balaga es alcanzar. Balaga está en tercera persona. Amri, mi vida. Amri quiere decir mi vida o mi edad, ¿sí? Balaga amri, quien hace la acción es la edad, no yo, ¿cierto? Amri quiere decir mi vida o quiere decir, pero esta es mi vida contando, teniendo en cuenta años, no el hecho de vivir como tal, porque si no sería hayati, no mi vida. Amri quiere decir mi edad, ¿sí? Balaga amri, mi edad ha alcanzado. Es interesante, en árabe yo no soy la que cumplo años, sino la edad, ¿no? Amri, balaga amri, mi edad ha alcanzado. Hamsatan wa ashrin, 25 aman. Am quiere decir año, cuando la palabra am se utiliza para años. Hay otras formas de decir años, sana. Aquí vamos a utilizar la palabra am, ¿ok? Y está en acusativo, aman, ¿ok? Aquí lo que nos vamos a enfocar es que el verbo balaga termina en fatha y no tiene ningún sufijo, está en su forma original. La siguiente, pues ya la vimos, wasal al-khabaru ilayna ba'da usbu'. Termina en fatha. Kana al-jaw barid. Kana quiere decir estaba. La forma pasada del verbo ser estar. Kana al-jaw, el clima estaba baridan, frío. Y también termina en fatha. ارتفعت درجة الحرارة حتى وصلت 40 درجة. La temperatura subió hasta alcanzar los 40 grados centígrados. Irtafa'at viene de rafa'a, que es subir. Irtafa'at, subir. Aquí el verbo termina con un sufijo femenino, ¿no? Porque lo que sube es daraja. Daraja quiere decir grado. Y daraja termina en tamarbuta, lo cual nos indica que daraja, que significa grado, y darajatul harara, que significa temperatura. El harara quiere decir caliente. Daraja grado, al-harara, grado de calentura. En árabe significa grado de calentura. En español, la temperatura, ¿no? Es femenino. Mira que las dos palabras terminan con tamarbuta. Entonces, darajatul harara es femenino, por lo tanto, el verbo irtafa'a, que quiere decir subir, va a estar en femenino, irtafa'at, ¿sí? E igual, el último radical del verbo es la letra ain y termina en fatha. Entonces ya sabemos, el ata con sukun es solamente un sufijo y no me está indicando la forma en que es indeclinable el verbo. Lo que me indica la forma en que es indeclinable el verbo es el último radical del verbo, en este caso ain.
ارتفعت درجة الحرارة حتى hasta hasta que alcanzó. Alcanzó, pero está en femenino también, porque se está refiriendo al mismo sujeto, que es darajatul harara, o la temperatura. 40 درجات grados. ¿Ok? وصلت الطائرة المطار عند الفجر. Ya la estudiamos, ya lo explicamos. تعطلت الطائرة في الجو وسقطت في المحيط. Bueno, تعطلت, el verbo es تعطل, ¿no? تعطل, es un poco difícil de pronunciar. تعطل. تعطل es, la raíz es en ta lam. La ta al final es un sufijo que indica tercera persona femenino, porque se está refiriendo a, el sujeto es femenino y es at-ta'ira, el avión. Ta'attalat quiere decir se dañó, se rompió, se descompuso. At-ta'ira, el avión se descompuso, ¿no? Fil jaw, en el aire. El jaw también se traduce el clima, ¿sí? Arriba, en el aire. Wasaqatat, saqatat también está en tercera persona femenino porque se está refiriendo al avión. Y esa tal final indica femenino. El verbo es saqata, que quiere decir caerse. Se cayó fil muhit, en el océano. El avión se estrelló o se descompuso en el aire y cayó al océano. Y esta oración que ya la estudiamos anteriormente, nama taliban wa ma kataba al-wajib. Aquí en ta'attala y en saqata y en la siguiente oración nama y kataba, aquí vemos 4 verbos. Ta'attala, termina la última letra, olvidemos el sufijo en fatha. Saqatat, la última letra del verbo es la ta, termina en fatha. Nama, la última letra termina en fatha. Kataba, la última letra que es la ba, olvídate de la alef, que es un sufijo de dual, termina también en fatha. ¿Ok? Entonces, estas oraciones todas, el verbo va a terminar en fatha. Eso es lo que nos va a indicar que es indeclinable en fatha, ¿cierto? Todas estas conjugaciones. Luego, la siguiente oración. وَذَهَبَا إِلَى الْمَدْرَسَةِ وَهُمَا خَائِفَيْنِ. Y luego fueron a la escuela. Dhahaba, el verbo dhahaba termina en fatha en la ba, la alif es el sujeto de dual, y la madrasa, y fueron los dos estudiantes, está hablando de los dos estudiantes anteriormente, at-taliban. Y la madrasa, wahuma, y ellos, khaifain, tenían miedo, estaban asustados. Huma, ellos dos, khaifain, estaban asustados. Fawajada, y encontraron. El verbo wajada termina en la da con fatha y la alif es dual, el sufijo de dual. Al ustada, encontraron al profesor ghaiban, ausente. El profesor estaba ghaiban, ausente. Hada al-yawm, este día. Y encontraron que el maestro estaba ausente en este día. Fafariha, entonces fariha, la partícula fa que precede al verbo quiere decir entonces. Fariha, esta alif es el dual de ellos dos, entonces la última vocal en realidad es fatha y es lo que indica, este verbo sigue siendo indeclinable en fatha. Fafariha, waqala, igual, termina en lam con alif, esta alif con fatha, perdón, esta alif al final es el sufijo del dual. Fafariha, y se alegraron, waqala, y dijeron, yajib, tenemos que, an naktuba, tenemos que escribir al wajib, la tarea, el yom, tenemos que hacer la tarea hoy. Yajib viene de wajib, que quiere decir, de hecho viene la misma raíz de al-wajib, ¿no? Al-wajib quiere decir las obligaciones, una obligación. Yajib es un verbo que quiere decir tengo que. Yo tengo que hacer algo. Yajib an naktub. Tenemos que. Yajib quiere decir obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio que escribamos la tarea hoy. Esa es la traducción literal. ¿Listo? Bueno, entonces estas 10 oraciones a las inicios las coloqué con rojo, ya luego no. Los verbos terminan en fatha, son indeclinables en fatha, ya expliqué por qué. Tenemos el verbo balaga, wasala, kana, saqata, irtafa'at, wasalat, ta'attalat y saqatat. Todos estos verbos los utilizamos
y todos son indeclinables en fatha. Y lo que está en rojo es el sufijo que no cuenta y no es el que me dice el signo de declinación, el de indeclinación, sino el último radical del verbo. ¿Listo? Lo mismo con kataba, qala, fariha y wajada. Listo. Ahora, entonces lo que aprendimos en esto anterior es que los verbos pueden ser indeclinables en pasado en fatha, pero también pueden haber verbos que son indeclinables en sukun. Entonces, aquí pueden descargar la lección 39 para leerla, ¿cierto? Y entender la teoría, pero voy a pasar directamente a la práctica. En estos ejemplos me indica cómo los verbos pasados pueden ser indeclinables, con sukun. Son indeclinables en sukun cuando están acompañados de los sujetos o de los sufijos tu, tum, ta, na, ti, tunna. Vamos a ver. Safartu ila Mecca al-aam al-madi. Viajé a Mecca el año pasado. Safartu. Yo viajé. Aquí vemos que está resaltada la última letra del verbo. En rojo coloqué el sufijo, que no me va a decir, vuelvo y repito, no es el que me indica el signo de indeclinación, sino la última vocal del verbo, de la raíz del verbo, que es en este caso, en safartu, es la letra ra. El radical lam en este verbo es la letra ra, que termina con sukun. Safartu, viajé. Ila, hacia Mecca, al-ama, el año, al-madi, pasado. El siguiente, taraktu, dejé, amali, mi trabajo, wadhabtu, y fui, ila amalin, hacia un trabajo, ajar, otro trabajo. Dejé mi trabajo y empecé otro, básicamente. Taraktu, el verbo taraktu, la última letra, el último radical es la letra K y termina con sukun. Lo mismo con dhahabtu, ¿sí? ¿Por qué? Porque es así la conjugación. Yo no puedo decir tarakatu, dhahabatu con fata. Esto es incorrecto. Tengo que ponerle sukun. Eso es parte de la estructura del árabe. Entonces, estos verbos son indeclinables en sukun, ¿sí? Lo mismo, safarna. Aquí lo que cambia es el sufijo. Aquí safarna, viajamos. Safartu, yo viajé, ¿cierto? Pero igual la ra sigue terminando con sukun. Safarna ila Pakistán qabla al-shahr. Viajamos a Pakistán hace un mes. هل كتبت الدرس يا حازم? ¿Escribiste la lección, oh Hazim? هل كتبت, el verbo termina, la ba, que es la última letra, termina en sukun. La ta es el sufijo de tú. ¿Escribiste la tarea, Hazim? هل كتبتم? Igual que katabta, lo único que cambia es el sufijo, que es plural, segunda persona. Hal katabtum, pero ba termina en sukun. Al-wajib ya tullab, escribieron la lección estudiantes. Antum takallamtum, ustedes hablaron. Takallamtum, ustedes hablaron. La última vocal es sukun, que está sobre la letra mim, takallam, ¿ok? Kalaman, una palabra jamilan, elocuente, fil ijtima, en la reunión. Hal qara'ti, leíste al akhbar al-yawm ya Leila. Entonces, cuando el verbo está con el sufijo de ta, kasra, que quiere decir tú femenino, el verbo termina, la última letra de la raíz es sukun, igual que en todas las anteriores. Entonces, todos estos verbos hasta ahora que hemos visto son indeclinables en sukun. Lo único que va a cambiar es el sufijo, pero el verbo sigue siendo indeclinable en sukun. Entonces, aquí hasta ahora hemos estudiado primera persona plural y singular y segunda persona, tanto masculino singular, masculino plural, femenino singular y ahora femenino plural. Hal qara'tunna al-akhbar al-yawm ya akhwati, es igual a la oración anterior, lo único es que a esta lección, lo único es que se le está preguntando a un grupo de mujeres. Qara'ti, qara'tunna. Igual la hamza, que es la última letra, va a estar con sukun. Anti
عملتي اليوم كثيرا يا خديجة. Hoy trabajaste muchísimo. عملتي, trabajaste, ¿no? La última letra del verbo es la letra la. La ta es el sufijo y también termina en sukun. أنتن ملأتن حياة أزواجكن سعادة. Han llenado la vida de vuestros esposos de felicidad, ¿no? Mala'atun, estos ejemplos poco cómicos, pero bueno. Mala'tunna, la última letra es la hamza, ¿cierto? Tunna es simplemente el sufijo. Al-mumarradat, las enfermeras. Sa'adna, ayudaron a los enfermos, al morda, que hacían. Y luego dice, wahunna, i'taneina, ellas cuidaron. From i'tanein quiere decir cuidar, ¿no? Bisija, bisija, de la salud, al morda, de los pacientes. I'taneina, el verbo termina con ya sukun. Sa'adna da sukun. Mala'tunna hamza sukun. Qara'tunna hamza sukun. Amelti lam sukun. Esto es lo que estamos diciendo. Estos verbos son indeclinables, todos en sukun. ¿Listo? Ahora, veamos la siguiente tabla. Katabtu. Ana katabtu. Yo escribí. Verbo que es indeclinable en sukun. Katabta. Anta katabta. Indeclinable en sukun. Anti katabti. Indeclinable en sukun. Katabtuma. Indeclinable en sukun. Antunna katabtunna. Indeclinable en sukun. Antum katabtun. Indeclinable en sukun. ¿Ok? Hasta aquí estos son indeclinables en sukun. No son indeclinables en dhamma, en fatha, en kasra, en alif. Eso sería equivocado. Son indeclinables en sukun porque no nos vamos a enfocar en, básicamente, no nos vamos a enfocar en el sufijo, nos vamos a enfocar en la última vocal. ¿Sí? Que es sukun, 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 sukun. ¿Ok? Sukun, sukun, antes del sufijo. Eso es básicamente lo que esto quiere decir. Luego vienen los que son indeclinables en fatha. Kataba, katabat, kataba. ¿Ok? Estos tres son indeclinables en fatha y katabata, que no está incluido aquí. Y luego katabna, indeclinable en sukun. ¿Listo? Luego hay katabna y katabna, es diferente. Katabna, ellas escribieron. Katabna, nosotros escribimos. ¿Okay? Que no la vamos a confundir. Esa no lleva alif y también es indeclinable, inclusive en presente, lo recuerdan. Y esta, katabna, es nosotros. Y hay uno que es indeclinable en dhamma y es katabu, que va adjunto con ellos. Katabu, ellos escribieron. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los verbos que son indeclinables en Dhamma? El único verbo que es indeclinable en Dhamma es aquel que tiene el waw al llama o la waw plural, que es la tercera persona masculino plural. Por ejemplo, al-la'ibun kharaju, que vemos el primero indeclinable en Dhamma, min al-mal'ab qabla nihayatil mubarak. Los jugadores salieron del campo de juego antes de que terminara el partido. El verbo es kharaju y esto es, el waw alef es el sufijo. Es indeclinable en la última letra del verbo kharaja, kharaju con dhamma. ¿Ok? تقبل الأصدقاء وذهبوا إلى السينما. Aquí el primer verbo es indeclinable en fatha y está en singular, pero ya el segundo, porque está en medio de la oración, va a ir en plural. Taqabbala, perdón, no taqabbala. Taqabbala quiere decir aceptar. Taqabala. Taqabala quiere decir encontrarse. Al-asdiqa, los amigos se encontraron. Wadahabu, y fueron. Indeclinable en dhamma. Y la cinema. Thumma تناولوا العشاء في المطعم. Luego, تناولوا. تناولوا, el verbo termina en
dhamma y el waw alif es simplemente el sufijo. Tanawalu quiere decir tomar. Tanawalu al-asha quiere decir tomar la cena, o traduce cenar. Pero tanawalu no es comer. Comer es akala. Tanawalu es una forma formal de decir tomar. Por ejemplo, tomar el desayuno, tanawalu al-futur. Tomar el almuerzo, tanawalu al-ghada. Y tomar la cena, tanawalu al-asha. ¿Ok? Tanawalu, que lo voy a traducir como comer, como cenar, realmente significa tomar. ¿Ok? Thumma, luego, aadu, volvieron, ila buyutihim, a sus casas, fil layl. Mutabinna, lidhalika namu bisura. Wakanu, y estaban. Mutabin, cansados. ¿Ok? Lidhalika, por eso, namu, durmieron, bisura, rápidamente. Namu, kanu, adu, tanawalu, dhahabu. ¿Ok? Todos estos verbos son indeclinables en dhamma. Entonces miremos los siguientes ejemplos. Kharaju, dhahabu, tanawalu, adu, kanu, namu. Todos estos verbos en pasado indeclinables en dhamma porque están en tercera persona, plural, masculino. Ahora yo les dije, aquí les voy a dar un tip. Yo les dije, los verbos en pasado nunca tienen prefijos, solo tienen sufijos. El verbo tanawalu tiene una tal inicio. Es esta ta parte de la raíz del verbo o es añadida. Hay verbos que son más complejos, eso lo estudiaremos más adelante, pero lo importante es que este verbo está en pasado, ¿no? Ahora, no debemos confundirnos estas terminaciones, ¿verdad? Con los verbos presentes declinables que terminan en la misma estructura. Por ejemplo, yadhabu, yatanawalu, que es el presente de tanawalu, yanamu, que es el presente de namu, yakhruju, que es el presente de kharaju. Estos verbos, cuando los vemos así, eso lo hemos estudiado anteriormente en la lección 37, disculpen, esto se me olvidó traducirlo al español. En la lección 37, estos verbos están en acusativo o yusivo dependiendo de la partícula que les preceda y por eso pierden la última no. No debemos confundir estas dos cosas, porque esto es presente, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Básicamente, y con esto termino la lección, que parece complejo, pero no lo es. Los verbos en pasado siempre son indeclinables y son indeclinables con tres signos, con fatha, con dhamma o con sukun. Esos son los tres signos que indican el verbo es indeclinable. ¿Cómo vamos a observar que un verbo es indeclinable? No vamos a mirar a su sujeto, a su sufijo que nos indica el sujeto o quien realiza la acción. Vamos a ver la última vocal sobre la última letra que hace parte del verbo, o sea, que hace parte de los radicales del verbo. ¿Ok? Y con esto terminamos. Aquí los dejo con una revisión. Estas palabras me parecen súper importantes porque nos van a ayudar a construir el vocabulario y en las próximas lecciones pues ya tenemos más vocabulario para aprender. Y descarguen la lección de nuestra página islamenespañol.co. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.